Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Que Dios le bendiga. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su hogar. Me olvidé de traer el pañuelo. Les saludo en el nombre del Señor. Saludo siempre de nuestro pastor Sergio allí de Temuco. Así también de todos los pastores, pastor Fernando también. Usted sabe que me tocó ir a Santiago. Yo llegué hoy día casi a las 6 de la mañana. Un día bien complicado. Me costó poder volverme. Pero doy gracias al Señor porque estamos aquí, amén. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Usted sabe que no es fácil movilizarse cuando uno no tiene lo que tiene que tener. Lo que piden, amén. Pero Dios es fiel, amén. Así que doy gracias al Señor porque en la obediencia siempre va a estar la ganancia, amén. Creo que es importante, usted no me va a creer, ayer fue una de las reuniones más cortas, 1 hora y media, empezó a las 11, terminó a las 2:30. Imagínese el viaje. Usted dirá, pero pastor, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena, porque en la obediencia está la ganancia, amén. El reino no se mueve por lo que yo siento, no se mueve por lo que yo pienso, se mueve por lo que Dios establece, amén. Y cada vez que uno está buscando poner en práctica la palabra de Dios primeramente en nuestras vidas, nosotros vamos a ver los resultados de esa palabra también en nosotros. ¿Sabe por qué hay cosas que no vemos nosotros en nuestras vidas? Solamente por la falta de obediencia. ¿La obediencia a qué, pastor? A lo que Dios dice. Amén, a lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo que trae resultados. ¿Sabe lo que a usted lo hace dar fruto? No es lo que usted hace, es lo que usted obedece. Eso a usted lo lleva a tener resultados. Quiero empezar diciéndole que todos nosotros podemos sorprender y maravillar a Dios. Diga conmigo, pastor, ¿yo puedo sorprender a Dios? Claro que usted puede sorprender a Dios, el mundo también lo puede sorprender. Todos podemos sorprender y maravillar a Dios, no solo los cristianos, sino que todos los seres humanos tenemos la capacidad de maravillar y sorprender a Dios. Ya se lo voy a ir respaldando. Y hoy quiero que veamos y conozcamos las actitudes que sorprenden a Dios. Hoy quiero o mejor dicho, hoy vamos a ver cómo la gente que sorprende a Dios con las actitudes correctas, después son sorprendidos por Dios con cosas y milagros también extraordinarios en sus vidas. ¿Ya? Aquellos que sorprenden a Dios con las actitudes correctas, también ellos son sorprendidos por Dios con cosas y milagros o respuestas extraordinarias en sus vidas. Porque la gente que sorprende a Dios va a ser gente que va a ser sorprendida también por Dios. Acuérdese que Dios va a honrar a los que le honran. Sí, lo que usted pida a Dios, lo que usted conforme a la fe que usted y yo direccionemos a Dios, así también será lo que usted y yo también alcanzaremos. Amén. Acuérdese que Jesús dijo que conforme a nuestra fe será hecho. Amén. O sea, el porte de su respuesta depende de su fe. Amén. El porte de la respuesta que usted necesita depende de lo que usted pueda presentar a Dios. ¿Cómo? ¿Qué puedo presentar yo a Dios? Fe. Amén. Porque eso es lo que Dios busca en nosotros. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo podamos honrar su nombre. ¿Sabe lo que honra a Dios? Su fe. Su fe es lo que honra a Dios. La fe que usted tenga para responder a la palabra de Dios es lo que honra a Dios. Le decía yo, porque la gente que sorprenda a Dios va a ser gente que va a ser sorprendida también por Él. ¿Sabe por qué? Porque nuestros problemas o situaciones no sorprenden a Dios, pero nuestras actitudes sí. Diga conmigo, mis actitudes sí. Claro, lo que nosotros lloremos, saltemos, cantemos, gritemos no va a sorprender a Dios. Es parte de nuestra vida y lo que tenemos que hacer. Amén, para honrar, para exaltar a Dios. Pero lo que va a sorprender a Dios va a ser la actitud que usted y yo tengamos para responder a las cosas que usted y yo que se nos presentan. Porque nada de lo que hay en el mundo, o nada de lo que hay, de lo que ocurre o nos ocurre a nosotros, puede tomar a Dios por sorpresa. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce el pasado, el presente y futuro. Usted sabe que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Amén. Es por eso que hay cosas en nuestra vida que Dios permite. Escúcheme bien. Por eso, como Él conoce el pasado, el presente y el futuro, hay cosas en nuestra vida que Dios permite. ¿Sabe para qué? Para que lo que hay en nuestro corazón salga a la luz. Para lo que hay en nuestra alma pueda salir a la luz, pueda hacerse tangible o pueda asomarse, pueda reflejarse. Todo lo que Dios permite es para sacar lo oculto que hay en nosotros.
Todo lo que Dios permite, en nuestra vida es para sacar algo que hay guardado, oculto, que no ha salido de nosotros, que Dios quiere cambiar. Amén. Cada vez que usted tiene una situación, oiga, usted va a sacar algo bueno o algo malo. Lo que haya en su corazón, en su alma, va a salir. ¿Sí? Y conforme a lo que hay ahí, usted va a responder a la situación que enfrenta. Amén. Conforme a lo que hay allí, usted va a responder a la situación que enfrenta. ¿Por qué esta palabra hoy día? Por una situación que viví ayer. Amén. Porque esa situación nos habla cuando usted y yo buscamos relacionarnos con Dios. Usted va a estar sensible a las cosas que le pasan. Por eso hay cosas que pasan en su vida que usted de repente no las entiende. Dice, ¿por qué me pasa esto, pastor? ¿Sabe por qué? Porque Dios no está hablando a través de la situación, a través de las cosas que vivimos. Pero muchas veces nosotros, al no buscar esa relación con Dios, al no oír lo que Dios nos dice, perdemos la sensibilidad de las cosas que Dios nos quiere decir, que Dios nos quiere hablar. Por eso muchas veces como que rebotamos una vez, dos veces, como que tropezamos con la misma piedra. Amén. Cuando usted pasa por un lugar y tropezó en un montículo, en un pasto grueso o lo que haya, y usted no se da cuenta que tropezó ahí, usted mañana va a volver a pasar y va a volver a tropezar. ¿Sabe por qué? Porque no se detuvo a meditar. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que usted y yo meditemos en lo que Dios nos dice. Porque si usted y yo meditamos en lo que Dios nos habla, no vamos a volver a tropezarnos donde ya tropezamos. Amén. Pero el que no medita, hermano, lo más seguro es que al otro día pase y se olvide que hay un hoyo ahí y va a meter el pie ahí. ¿Sabe por qué? Porque no meditó en lo que Dios le habló. Cada vez que Dios nos habla antes para que cosas no nos ocurran. Para que cosas no vengan a nosotros. Y nos habla también después para alinearnos de nuevo a lo que ya nos dijo. Porque todos sabemos que es fácil servir a Dios cuando todo está bien, ¿o no? Es fácil servir a Dios cuando todo está en paz y cuando todo es alegría. Pero los problemas y situaciones vienen para reflejar y manifestar lo que el tiempo o lo que por tiempo quizás usted y yo hemos escondido en nuestra alma. Cuando hay emociones, sentimientos, pensamientos en nuestra alma que usted y yo no sacamos pero que están ahí. Es como lo que le he venido diciendo estos días. De repente uno está predicando y uno dice, pero ¿qué le pasa al pastor? O de repente uno está hablando de un tema y dice, ya el pastor otra vez. Es porque hay algo que está escondido que necesita salir a la luz. Y la palabra lo saca. No hay nada que esté oculto que la palabra no lo traiga. Por eso usted tiene que estar sensible a lo que Dios le habla. Porque usted se dará cuenta, usted discernirá lo malo que hay en usted. Y cuando usted ve que hay algo mal, oiga, cuando usted se para enfrente de un espejo y ve que tiene el cuello uno arriba, uno abajo, ¿qué es lo que hace? ¿Lo arregla o no? Si tiene, no sé, un cachito más arriba que el otro, se lo empareja. Pero todo lo que le muestre el espejo que está mal, usted lo arregla. La palabra es un espejo para nuestra vida. Y cuando usted y yo somos confrontados por la palabra, hermano, esa palabra va a nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para mostrarnos lo que está mal en nosotros. Y sacarlo y cambiarlo, porque la palabra lo que hace es transformar. Por eso la palabra es útil. ¿Para qué cosa? Para redarguir, corregir, enseñar e instruir en justicia. O sea, la palabra siempre traerá beneficio a nuestras vidas. La palabra no trae otra cosa sino solamente beneficios, salvación, vida. Ya en la salvación, la vida, la bendición son beneficios. Beneficios que antes usted y yo de conocer a Cristo no teníamos. Es por eso que su crisis, problema o enfermedad nunca sorprenderán a Dios. Pero las actitudes de fe que usted y yo tengamos, sí. Escúcheme bien. Las situaciones, los problemas, las circunstancias, hermano, no van a sorprender a Dios. Oh Señor, mira mi problema, qué grande que es. Dios no se va a sorprender. Dios se va a sorprender con tu actitud de fe que tú tengas para poder, ¿qué cosa? Para poder enfrentarlo, resistirlo y vencerlo. Eso sí que va a sorprender a Dios. Acuérdese que lo que sorprendió a Dios no fue la enfermedad del siervo del centurión. ¿Se acuerda que le dijo, tengo un criado que está mal? Y Jesús no le dijo, oye, mira qué tan mal está. No. Lo que sorprendió y maravilló a Jesús fue la fe que tuvo el centurión. Cuando dijo, solo di la palabra.
O sea, ¿qué necesitaba el centurión para que algo ocurriera en la necesidad que tenía? Una palabra. ¿Qué es lo que necesitas tú para que algo ocurra en la necesidad que tú tienes? Una palabra. Por eso muchas veces su alma se resiste a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Satanás conoce que si hay una palabra, si tú crees a esa palabra, hermano, su respuesta ya es suya. Pero si usted y yo no creemos a esa palabra, usted y yo vamos a estar siempre siendo como que hoy día parece que el pastor no estaba muy ungido. ¿Quién le contó al pastor lo que a mí me pasa? ¿Sabe por qué? Porque nos resistimos y no nos damos cuenta que lo que necesitamos de Dios es justamente esa palabra. Para que algo ocurra, para que algo suceda. Por eso tu fe puede maravillar y sorprender a Dios. Jesús dijo, no he encontrado fe en todo Israel. Dijo, así como en este hombre. ¿Y a quién se lo dijo? A la iglesia. ¿Cuál era su iglesia? Sus discípulos. O sea, ¿podemos sorprender a Dios? Claro, la Biblia dice que Él todo lo conoce, todo lo sabe, pero escúchame bien. Tu fe puede llegar a maravillar a Dios. Y si tu fe maravilla a Dios, escúchame bien, eso es honra para Dios. Porque cuando tu fe y cuando no hay fe, no puede haber honra a Dios. Y si no hay honra, hay deshonra. Y cuando hay deshonra es porque hay incredulidad. ¿Dónde sacó eso, pastor? Ya se lo voy a llevar, también se lo voy a decir. Está allí en la Biblia. Por eso dígale al de al lado, prepárate. Claro, porque si usted tiene fe, escúcheme bien, va a ser sorprendido también por el Señor. Claro, si tú tienes fe, vas a ser sorprendido por el Señor, porque ¿qué es lo que tú necesitas para que algo ocurra? El centurión lo dijo, una palabra. ¿Qué dijo el centurión? Solo di la palabra. El problema nuestro es que Dios nos habla y nosotros empezamos a desmenuzar la palabra. Esto sí, esto no me gusta. Y cuando tú y yo vamos por esa palabra, necesitamos creerla. Escúchame bien, porque todos creen en Dios. La pregunta es, ¿tú puedes creerle a Dios? Porque creer en Dios, todos creen. La pregunta es, ¿quién le cree? ¿Los discípulos creían en Dios? Sí, pues caminaban con Jesús. ¿Creían en lo que Jesús podía hacer? Por eso Jesús toma al centurión y le dice, hey, no he visto a nadie que crea más fuerte, más poderosamente que este hombre. O sea que un hombre que no era de la iglesia pudo sorprender a Jesús. O sea que un impío puede sorprenderlo a usted a través de la fe que tenga en Jesús, en lo que Dios puede hacer. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. No sé si me puede entender. Una cosa es creer en Dios. ¿Cuántos creen? Ahora, ¿cuántos son capaces de creer a lo que Dios dice? Porque esa fue la diferencia que marcó Jesús entre el centurión y sus discípulos. Porque los discípulos estaban con Jesús porque creían en Dios, pero no creían a lo que Jesús podía hacer. En cambio el centurión, escúcheme bien, no se jactaba de nada, pero cuando Jesús necesitaba algo de Jesús, dijo, solo di la palabra y lo que yo necesito va a acontecer. Y esa es la diferencia que necesitamos marcar. Esa es la fe que honra a Dios. Diga conmigo, la fe que honra a Dios. Porque así como usted por la fe puede llegar a maravillar al Señor, así también el Señor va a intervenir en su vida. Así como por su fe usted maravilla al Señor, así será también lo que el Señor haga en usted. ¿Qué dijo Jesús? Ven en paz. Listo, está hecho. Tu criado está sano. ¿Y por qué? Por la palabra, por esta palabra, dijo. Esa misma palabra que usted y yo escuchamos cada día. Esa misma palabra, a la cual usted y yo necesitamos estar sensibles cada día. Porque si no, ¿cómo vamos a escuchar a Dios que nos habla? Si no hay una sensibilidad para tú y yo a través de la palabra, de lo que Dios nos dice, mirar nuestra vida. Por eso prepárese, porque si hay fe, vamos a ser parte de esos de repente de Dios en nuestra vida. De repente de Dios que nos van a sanar, que nos van a sanar
porque son cosas, dice la Biblia, que Dios ha preparado, ha diseñado para los que le aman. Por eso va a venir ese de repente de Dios, y ese de repente viene por su palabra. Viene por lo que Dios nos habla. Por eso hay cosas en la Biblia que usted y yo podemos encontrar, hermano, que ocurrieron y ocurrieron porque, ocurrieron ¿por qué? Porque gente esperó que solo Jesús hablara. Buscaron a Jesús, lo persiguieron para que Jesús abriera su boca, porque sabían que si abría su boca, hermano, cosas iban a acontecer. Claro, y ¿saben lo que Jesús decía? Lo que está aquí en esta palabra, lo mismo que recibe usted. Entonces vamos a creer que algo tiene que ocurrir en estos días que quedan. Claro que algo va a cambiar si tenemos fe para creer que Dios intervendrá en todas las situaciones de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el mundo y lo que hay en el mundo puede estar limitado. El mundo puede estar en cuarentena, pero escúcheme bien, la palabra de Dios no lo está. La palabra de Dios sigue operando, sigue trabajando, hermano, de noche, de día, con lluvia, sin lluvia, con sol, sin sol. En cuarentena o no, ahí está el poder de Dios para operar. El problema es que usted y yo como que no creemos mucho que Dios opera cuando hace mucha calor. Como que no creemos mucho que Dios opera cuando hace mucho frío. Ese es el problema. No es la palabra, diga conmigo, no es la palabra. Por eso que todos tenemos la oportunidad de sorprender a Dios. Todos tenemos esa oportunidad de poder maravillarlo y hacerlo a través de la fe. Pero diga conmigo, hay que echar fuera la incredulidad. Hay que echar fuera la duda. Claro, y hay que volver a honrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús, escúcheme bien, y aquí vamos a ir ya entrando al mensaje de lleno. Cuando Jesús va a los suyos, cuando Jesús va a su tierra, la Biblia dice que cuando Jesús fue a sus parientes y a su casa, dice la Biblia que no pudo allí hacer ningún milagro, escúcheme bien. Cuando va a los suyos, a los que lo conocían, cuando va a la gente, escúcheme bien, que lo vio crecer, que Jesús creció con ellos. Cuando va esa gente, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, dice la Biblia que él no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Sabe por qué? Por la familiaridad. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de aquellos. Por la falta de fe. Ellos decían, este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo de María, allí están sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se familiarizaron, escúcheme bien, con Jesús. Y cuando alguien se familiariza con el poder de Dios, después ya como que la palabra... Por eso que es importante, ¿por qué Jesús no pudo hacer nada? Porque no creyeron. Cuando alguien no cree, no lo honra. Y cuando no hay honra, hay deshonra. Y cuando hay deshonra es porque hay incredulidad. La Biblia dice que solo sanó unos pocos, porque cuando no honramos a Dios hay cosas que se detienen. Diga conmigo, hay cosas que se detienen. Cuando no honramos a Dios podemos sentir el poder de Dios. Escúcheme bien. Sabemos que Dios también está en medio de nuestro, en medio quizás de donde usted y yo nos congregamos. Pero cuando no honramos a Dios nada sucede. Cuando no honramos a Dios, hermano, nada sucede. ¿Sabe lo que honró a Dios cuando el centurión dice solo di la palabra? La fe. La fe del centurión. Eso honró a Dios. Por eso, ¿qué hace Jesús? Honra también al centurión. Y dice, no he hallado tanta fe en todo Israel como en este hombre. ¿A quién honra? A un centurión que solo esperaba que Jesús hablara para él poder ver, escúcheme bien, ni siquiera creer, porque él ya sabía que iba a suceder, para poder ver el milagro que necesitaba en su criado. Porque cuando no lo honramos, lo deshonramos. Cuando no lo reconocemos, lo despreciamos, y todo ocurre por la incredulidad. Diga conmigo, por la incredulidad. Es por eso que las cosas, hermanos, muchas veces se detienen. Vamos ya a Marcos capítulo 6, verso 4 al 6.
claro que no puedo. Marcos capítulo 6, verso 4 al 6. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, más Jesús decía, no hay profeta sino honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Escuche bien, repito. Más Jesús decía, no hay profetas sin honra. No hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Dice, verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Escuche bien. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Quedemos ahí, de ahí citamos el 6. Escúcheme bien. Mire qué tremendo que es este verso si usted lo medita. Dice la Biblia. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. No dice no quiero, no quiso. Escuche bien. Dice que no pudo. ¿Sabe de quién está hablando ahí? No está hablando del médico. No está hablando de un hombre que tenía poder quizás para hacer muchas cosas o habilidades para hacer cosas. Está hablando del Hijo de Dios. Está hablando del Salvador del mundo. Y dice la Biblia, escúcheme bien, que no pudo. No que no quiso, no pudo. Y cuando uno empieza a poner atención en esto, que la Biblia afirme que Jesús no pudo hacer un milagro, sino solo sanar a unos pocos enfermos, es algo que nos debe llevar a pensar. Hermano, es algo que a usted y a mí nos tiene que llevar a pensar, porque es como que la Biblia contradice el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Es como que la Biblia dice como que Jesús no tenía poder. Porque dice, cuando dice no pudo, escúcheme bien, está diciendo que no pudo. No que no quiso, que no pudo. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. La pregunta es, ¿por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? ¿Sabe por qué? Porque no lo honraron. Porque no lo honraron. Escúcheme bien. Y cuando usted no honra a Dios, es porque no hay fe. ¿Dónde dice eso, pastor? Verso 6. Dice, y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad. O sea, ¿por qué no lo honraron en su propia tierra, su familia, sus hermanos, sus amigos? ¿Sabe por qué? Porque no había fe. No creían en Él. Por eso Jesús no pudo hacer nada. Cada vez que usted no cree, hermano, se lo digo, en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios le va a hablar, hermano, nada puede ocurrir en usted. Porque dice que no es que no quiso, no es que se taimó, Jesús se enojó, no, sino que dice que no pudo. Y no pudo, ¿sabe por qué? Porque la incredulidad y la falta de honra te lleva a la incredulidad. Y la incredulidad, hermano, no puede mover el poder de Dios. Por eso dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que asombró a Jesús también? La incredulidad. ¿Qué es lo que maravilló a Jesús? La fe del centurión. ¿Qué es lo que asombró a Jesús? La falta de fe. Por eso que la Biblia afirma que Jesús no pudo hacer ningún milagro, solo sanar a unos pocos enfermos, es algo que usted y yo necesitamos meditar. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas y respuestas que podemos estar esperando que a lo mejor no están ocurriendo o pasando, no porque Dios no quiera. Escúchame bien, no porque Dios no quiera, sino porque la falta de honra no lo permite. Nosotros siempre hablamos de fe, de no fe, pero aquí dice que hubo un problema. Y el problema fue que no lo honraron.
Y al no honrar a Jesús, Jesús dice que esa falta de honra provocó que no pudiera haber ningún milagro ahí. Y después Jesús da a entender que la falta de honra es por causa de la incredulidad. Por eso cuando usted y yo, ¿se acuerda cuando leíamos el otro día? Hablábamos de Proverbios 3, 9, 10. Cuando hablábamos de la primicia y dice, honra a Jehová. Honra a Jehová. Y decíamos, ¿para qué cosa? Para que pueda ocurrir algo. Después en el verso 10, tus graneros sean llenos, tus lagares rebosen. ¿Se acuerda? Y hablaba de honra. Porque la honra tiene que ver con confianza, con fe. La honra tiene que ver con recibir la palabra. Escúchame bien como el centurión. La honra tiene que ver con que, con esperar que salga algo de parte de Dios. Y tú y yo estar confiado que lo que salga de Él ocurrirá. Eso hizo el centurión. Dijo, solo di la palabra. Ni siquiera cuando Jesús le dice, vamos, le dice, no, le dice. Escucha lo que te voy a decir. Porque le dice, yo soy hombre que reconozco autoridad. Por eso cuando tú no reconoces autoridad, es difícil, hermano, que tú puedas honrar. El centurión dijo, claro, dijo, no, ¿por qué yo creo que va a suceder? Solo di la palabra, dijo, porque yo conozco la autoridad. Yo soy hombre de autoridad, dijo, y cuando yo le digo a mis subalternos, a mis militares, como sea, no me acuerdo qué... Literalmente dijo, que me obedezcan, ellos me obedecen. Si le digo, muévete para allá, se mueven para acá. Por eso, escuche bien, él le dice, solo di la palabra. Porque la honra, ¿sabe con qué tiene que ver? Con obediencia. Con entender la obediencia. La honra tiene que ver con tener fe. Cuando tú tienes fe, tú estás en obediencia, porque eso es lo que Dios necesita de usted y de mí. Porque si hay fe, lo honramos. Si hay fe, creemos. Si hay fe, recibimos y estamos expectantes a lo que Dios nos va a hablar. Si hay fe, hermano, esa palabra que Dios nos está hablando, no nos está llevando a dudar. No nos está llevando, a la incredulidad, sino que nos está llevando a confiar. Porque todos podemos dudar. Escúcheme bien. Todo, cuando usted escucha algo, usted a ciencia cierta, si no dice, yo creo todo. No. Tampoco todo hay que analizarlo, dice la Biblia. Pero una es la duda, y en esa duda tú y yo nos paramos y decimos, no, yo sé lo que Dios va a hacer. Pero otra cosa es que venga duda por incredulidad. Porque aquí cuando dice que no pudo hacer nada, no está hablando de un médico, no está hablando de un hombre común y corriente, sino que está hablando de Jesús. Y que la Biblia afirme que Jesús no pudo hacer nada. Es como si pusiera en duda la omnipotencia divina y el poder que operaba a través de Jesús. Es extraño. Claro, y no pudo hacer nada. O sea, como si dice la Biblia que Jesús cuando vuelve del desierto había un poder en él, sin límite. Y uno dice, ¿cómo no pudo hacer nada? Y cuando usted empieza a pensar y analizar, uno dice, claro, no lo honraron. Ya, yo sabía que la falta de honra produce eso. Pero ahora dice que cuando hay falta de honra, Jesús da a entender y muestra que es por causa de ¿qué cosa? De la incredulidad. Por eso dice, aquí a mí no me honran y el motivo es uno. Es la incredulidad. Y Hebreo dice, que no haya en nosotros corazón malo ni incrédulo, dice. Es como si pusiera en duda lo que Dios puede hacer. Diga conmigo, hay una buena noticia. Claro, y es que gracias a Dios que esto no es así. ¿Qué es lo que no es así? Que Dios no puede hacer nada, sino que Dios siempre puede. ¿Sí? Solo que Dios ahora le deja la responsabilidad a usted. Por eso dice, si puedes creer, esa es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Y dijo, porque para el que cree, todo es posible. Y usted y yo para creer, ¿qué necesitamos? Necesitamos la palabra. Necesitamos que esa palabra, hermano,
mira lo que te voy a decir. Cuando viene la duda, esa palabra nos nutra, nos alimente, nos fortalezca y tú y yo empecemos a colocarle fe a eso que oímos. Porque la Biblia dice aquí que Jesús no pudo hacer nada ahí por la incredulidad que había en ellos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces Dios siempre va a requerir de algo de nuestra parte para que la gloria, el poder y sus milagros se manifiesten y empiecen a ocurrir en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren un milagro? Todos queremos un milagro. ¿Cuántos quieren ver que Dios se glorifique en nuestras vidas? Todos lo anhelamos y lo queremos. Ahora Dios va a requerir de algo de usted. ¿Y sabe qué es lo que es? Es fe. Porque su fe lo honra. Pastor, es que yo creo en Dios. Sí, Dios dice, yo sé que tú crees en mí. Pero la pregunta de hoy día es, ¿tú puedes creer en lo que yo puedo hacer? Esa es la diferencia del centurión. Esa fue la diferencia, escúchame bien, con los de su casa. Fue que el centurión creía como todos los que estaban ahí en Dios, pero él escúchame bien, él creía en lo que la palabra podía provocar en su vida. Entonces Dios siempre va a requerir de algo de nuestra parte para que la gloria y el poder y sus milagros se manifiesten y empiecen a ocurrir. Y tu fe y mi fe, y eso es tu fe y mi fe a la palabra de Dios, porque esa fe es la que honra. Por eso honra a Jehová con todos tus bienes. Ay, pero yo, no, tiene que ver con tu fe. Tiene que ver con tu fe. ¿Sabe por qué? Porque aún, hermano, lo que usted calza, viste, es de Dios. Él lo provee. Él nos bendice. Por eso, ¿qué es lo que Dios busca entonces? Pedirte lo que Él te entrega cada día, o que tú y yo, escúchame bien, respondamos a su palabra como respondió el centurión con fe. Claro, porque las cosas ocurren, hermano, por la palabra de Dios, lo hemos dicho siempre, por la palabra fueron hechas todas las cosas. O sea, todo ocurre por la palabra. Y cuando usted no le pone fe, no honra esa palabra que usted recibe, hermano, nada puede ocurrir. Nada puede ocurrir porque usted se familiarizó con la palabra. Ah, sí estuvo bueno el mensaje. ¿Qué decía la familia? Ese es el hermano de José, el hijo de José. La palabra estaba ahí, Jesús era el verbo, la palabra. Y decían, ese es el hijo de María. Por eso cuando hay una palabra muchas veces usted la recibe, pero si no honramos esa palabra, ¿sabe lo que ocurre? Queda como algo que usted y yo creemos, pero no creemos que tiene el poder para traer la respuesta que necesitamos. Por eso dice la Escritura aquí que Jesús estaba asombrado. ¿Cómo estaba? ¿Bajo la sombra, pastor? No, asombrado. Claro, Jesús estaba asombrado, dice, no por la fe que había en ellos, sino por la incredulidad. Porque la duda es una cosa, diga conmigo, la duda es una cosa, pero la incredulidad es otra. La incredulidad no es lo mismo que la duda, porque es la incredulidad lo que hace que deshonremos a Dios. Escúcheme bien, no es la duda, porque cuando llega la duda, usted tiene una palabra para resistirla. Pero ¿sabe qué hace? ¿Cuál es el problema de la incredulidad? ¿Sabe por qué se parece un poco a la fe y la incredulidad? Porque las dos salen del mismo lugar, salen del corazón. Por eso la duda es una cosa, vino la duda, usted sacó lo bueno que había de Dios en el corazón, lo declaró y la duda se fue. Pero cuando hay incredulidad, hermano, literalmente es porque usted decidió no creer. Escuche bien, cuando hay incredulidad, esto no tiene que ver ni siquiera con Satanás, tiene que ver con nosotros. Porque en usted está el poder, su voluntad, el libre albedrío, el poder para creer o no creer. Sí, y cuando usted no cree, esa es decisión suya. Por eso la incredulidad, ¿qué es lo que hace? Asombra también a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no espera que suceda eso en su vida y mi vida. Por eso se asombró, porque Jesús no esperaba que eso aconteciera, aunque nosotros conozcamos que Dios todo conoce. Pero Él no esperaba que los suyos respondieran así.
Claro, él no esperaba que esa palabra que Jesús traía, que Jesús iba a dar en ese lugar, hermano, fuera recibida, fuera deshonrada literalmente. Mateo 8, verso 8 al 10. Decíamos, porque la duda es una cosa, pero la incredulidad es otra. Porque es la incredulidad lo que hace que deshonres a Dios. Pero diga conmigo de nuevo, su palabra son buenas noticias. Y ahí está lo bueno, hermano, de Dios para nuestras vidas. Que cada día, en cada momento, en cada instante, mientras no partamos de esta tierra, mientras Cristo no venga, tenemos una oportunidad, tenemos una buena noticia. Claro, tenemos la buena noticia que Dios perdona, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios bendice, que Dios, porque es Él el que hace todas las cosas. O sea, tenemos una oportunidad de volvernos al centro de la voluntad de Él. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La pregunta mía es, ¿cuánto necesitan una palabra para que cosas ocurran? ¿Sí? ¿Usted necesita una palabra para que cosas ocurran? Esa palabra se soltará conforme a la honra que usted tenga para lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué Jesús no pudo? Yo creo que intentó, pero no pudo. Porque, acuérdese el amor de Jesús hacia nosotros. Él nunca se iba a quedar sin intentar nada. ¿Pero qué lo detuvo? La falta de honra a lo que llegaba a ese lugar. Por eso es importante que usted honre la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted venga por esa palabra, hermano, esa palabra usted también lo honrará. Esa palabra, cuando usted venga por ella y diga, Señor, en su secreto usted diga, necesito una respuesta, necesito que Dios haga algo en mi vida, que Dios cambie algo en mi vida, que Dios añada algo a mi vida. Esa palabra que usted honró, hermano, cuando usted venga, esa palabra usted lo va a honrar. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno. Escúcheme bien, mire cómo estaba el centurión. El centurión no era ningún atrevido, no era un hombre que llegara así. Es más, dijo, no soy digno, escúchame bien. No soy digno, dijo, de que entres bajo mi techo, pero escuche bien. A lo mejor él no se creía digno, pero tenía fe y la fe lo colocaba en un nivel superior. La fe lo colocaba en un nivel superior. Por eso si tú tienes fe, hermano, ¿qué importa lo que digan, lo que hablen, lo que suceda? Si tú tienes fe, esa fe te va a llevar al nivel que Dios requiere. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Imagínense la convicción del centurión. El centurión no necesitaba que lo tocaran. No necesitaba que danzaran, lo ungieran o le profetizaran. El centurión solo necesitaba escuchar la palabra de Dios para él volverse a su casa, escúcheme bien, a ver el resultado que esa palabra donde él la iba a escuchar iba a provocar. Verso 9. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre bajo autoridad, dijo el centurión. O sea, escúcheme bien, sabía no solo honrar, sino que reconocer. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, este era un hombre que sabía lo que era la obediencia. Era un hombre que no solo reconocía, sino que sabía lo que era la obediencia. Escúcheme bien, a cuando salía una orden de un superior. Por eso cuando usted y yo tenemos a Cristo, a Dios, a donde Él le corresponde, usted sabe que lo que sale de ahí es una orden para usted. Y esa orden lo que va a traer será una respuesta a su necesidad. Verso 10. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó con él? Se maravilló. Por eso la pregunta es, ¿hay alguien que quiera maravillar a Jesús? ¿Hay alguien que quiera, hermano, sorprender a Dios?
Pastor, nadie lo puede sorprender. Aquí hay un centurión. Aquí hay un centurión, hermano, que maravilló a Jesús. Ni siquiera lo sorprendió, lo maravilló. Dice, y dijo a los que le seguían, aquí viene la respuesta. No solo, mire, ya el milagro que necesitaba estaba. Cuando dijo solo di la palabra y le dice, hey, no he hallado tanta fe. Pero más encima Jesús lo honra. Porque si hay algo que se va a cumplir es lo que está escrito en la palabra. Él honra a los que le honran. Y este centurión honró a Cristo en ese lugar, cosa que no ocurrió con aquellos que lo conocían. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado, ¿qué es lo que halló? Tanta fe. Y este centurión conocía la Escritura, conocía los libros, conocía la ley, era romano. Era romano, o sea que puede llegar alguien de afuera, hermano, y tomar lo que le correspondía a usted. Entonces, según esta palabra, ¿es usted el que determina creer o no creer? Pero la incredulidad es peligrosa, diga conmigo, es peligrosa. Claro, porque es una decisión consciente de no creer. La incredulidad, hermano, no es algo, uy, que Satanás me puso esto, pastor. No, la incredulidad es algo que usted decide. Es como la fe, es algo que usted decide. Usted decide, hermano, creer o no. ¿Sí? La incredulidad es lo mismo. Usted decide porque eso Dios no lo toca, se lo dejó a usted. Por eso que es importante que cada vez que Dios nos hable, usted esté creyendo. Porque cada vez que usted, escúcheme bien, no lo está haciendo, está deshonrando a Dios. ¿Por qué deshonraron a Dios? ¿Por qué dijo Jesús, que no hay profeta sino con honra, sino en su solamente, no hay profeta sin honra, sino solamente en su propia tierra y con lo suyo? Porque muchas veces nos familiarizamos tanto, que Dios nos habla tanto que nos va a hacer bien, que al final no le creemos. La fe y la incredulidad tienen un solo parecido. ¿Y sabe cuál es ese parecido? Es que las dos son decisiones que vienen del corazón. Las dos son decisiones que vienen de su corazón. Una es de creer en Dios y la otra decisión es de no hacerlo. Y solo en eso se parecen, porque la verdad es que una deshonra a Dios y la otra lo maravilla. Ahora, el creer en Dios habla de creer en su existencia. Escúcheme bien. ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Y por qué no cree que si Dios existe, también cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? Porque son dos cosas ahí que se parecen, pero no son iguales. Una es creer en Dios. El mundo, pregúntele, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. En Dios y miles más, dice. Pero creen en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre usted y el mundo? Mire, se lo hago más severo, más fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Satanás? Si usted cree en Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Que Satanás qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Diga fuerte, sí. Cree, dice. La Biblia dice que Satanás cree. Escúcheme bien, cree. Diga conmigo, cree. ¿Usted cree? ¿Sí? Entonces, si usted no sube un nivel, ¿cuál es la diferencia entre usted y él? Si él también tiene temor, tiembla, dice. Por eso que esta es una decisión suya. Porque si no, usted no se determina a creer en la palabra, la cual va a traer la respuesta a su vida. Hermano, no hay ninguna diferencia entre aquel que también cree y tiembla. Pregúntenle a Satanás si cree en Dios, va a decir sí. Y también tiemblo, también temo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Satanás no es capaz de creer a Dios.
en lo que puede hacer. Por eso se porta mal. Por eso hace de la suya. Porque no cree, no cree en lo que Dios puede hacer, pero sí cree en Dios porque lo conoce, lo adoraba. Y nosotros podemos estar adorando a Dios, creyendo en Dios, pero no creyendo en lo que Él puede hacer. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y esa diferencia marca algo tremendo en nuestras vidas. Porque si usted solo cree en Dios y no cree en lo que Dios puede hacer, hay algo que no lo está diferenciando, escúcheme bien, de Satanás. Ahora, el creer en Dios habla de creer en su existencia, pero creerle a Dios siempre nos llevará a otra dimensión de fe. Diga conmigo, otra dimensión de fe. Porque creerle a Dios siempre nos llevará a ver su reino, su poder y su gloria. Escúcheme bien, eso hace el creerle a Dios, no el creer en Dios, el creerle a Dios. Porque nos traslada a otro nivel de fe y a otro nivel de unción. Solo di la palabra, dijo el centurión. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Le estaba creyendo a Dios. No estaba creyendo en Dios, le estaba creyendo a Dios. Él estaba creyendo, a lo mejor no conocía a Dios, si era un centurión romano, pero le creyó a lo que Dios podía hacer en él. Por eso no le importó, ni preguntó, ni dijo qué grado, y cómo suceden las cosas. No dijo cuándo van a suceder, él dijo, solo di la palabra. Solo di la palabra y dijo, todo lo que pasa a mi alrededor cambiará. Y le aseguro que todo tiene que haber cambiado, porque fue Jesús el que lo honró. Solo di la palabra, dijo el centurión. Aquí podemos ver que este hombre, escúcheme bien, estaba en otro nivel de fe. Diga conmigo, otro nivel de fe. En este hombre hubo un nivel de fe que maravilló a Jesús, dice la Escritura. Hubo un nivel de fe que maravilló a Jesús. Y es por eso que creer en Dios no nos cambia. ¿Cuántos creen en Dios? Todos creemos en Dios. ¿Por qué seguimos siendo a veces los mismos porfiados de antes? Porque creer en Dios no nos cambia. Creerle a Dios sí nos cambia. Claro, si no, hay mucha gente que cree en Dios y siguen siendo los contumaces. Pero creerle a Dios, hermano, esa es otra cosa. Porque cuando tú le crees a Dios, escúchame bien, tú te determinas a creer que Dios va a hacer algo en toda área de tu vida. Y el que empieza a colocar de su parte es usted. ¿Sabe por qué usted empieza a colocar de su parte? Porque usted le cree. Porque imagínese a usted si le dicen, vaya a cobrar este premio y usted cree a esa persona, le cree a esa persona que hay un premio para usted, pero si usted no se mueve, el premio puede ser verdad que esté ahí, pero si usted no coloca de su parte por irlo a cobrar ese premio, seguirá ahí. Pero es diferente a cuando tú le crees, porque cuando tú crees por algo, tú te activas por alcanzarlo. Es por eso que creer en Dios no nos cambia. No nos cambia. Por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y eso que afirma la Biblia, o eso es lo que la Biblia afirma, que los demonios creen y que también le tienen temor a Dios. Pero ya le dije que una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente es creer en el poder de Dios. Por eso hay gente que sus vidas nunca cambian. Diga conmigo, no me están hablando a mí. Le están hablando al otro yo, dígale. Claro, porque solo se quedaron en la etapa de creer en Dios, tal cual como lo hacían de primera los discípulos. Los discípulos, ¿saben por qué Jesús los retaba y les decía, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación incrédula? Porque creían en Dios, pero no creían en lo que Jesús podía hacer. No creían en ese poder de Dios. Por eso cuando Jesús le dice, maestro, mira, estos llevan 3 días la siega nuestra, no han comido, no han dormido, envíalos a la casa a descansar. Y Jesús le dice, dadles vosotros de comer. ¿Y sabe lo que dijeron los discípulos? Primicia.
¿Sabe lo que dijeron los discípulos? Y con 3 denarios, 200 denarios, 300 denarios nos va a alcanzar. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Jesús? Empujándolo. ¿Sabe para qué? Para que ellos pudieran ver el poder de Dios, porque después les iba a tocar vivirlo a ellos. Les iba a tocar hacerlo a ellos. Y no pudieron ver aquello. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos estaba incrédulo. ¿Se estará refiriendo que a lo mejor porque no trajimos esto, no trajimos esto otro? Por eso es que a través de su fe los discípulos no habían podido sorprender a Dios. No lo honraron. Por eso no habían podido alcanzar la fe que había en ese centurión. Por eso si usted quiere alcanzar, escúcheme bien, un nivel de fe diferente, usted lo tiene que hacer a través de honrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la honra a Dios, escúchame bien, la que te lleva a un nivel diferente. ¿Sabe por qué es la honra a Dios? Porque Dios te honra, es Dios el que te lleva a un nivel diferente. Por eso, ¿qué es lo que hace Jesús? Sacó al centurión del montón y lo puso en un lugar y le dijo, vean todos para acá, le dijo, miren para acá, vean, ¿lo ven? ¿Lo ven? Le dijo, ¿lo ven? Le dijo, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Dijo, no hay fe, no he visto fe ni he hallado fe, le dijo, como en este hombre. Lo puso arriba. Y a todos lo hizo mirarlo. ¿Sabe por qué? Porque la honra tiene que ver con nuestra fe. Por eso que hay gente que cuando usted habla de honra, habla de primicias, no, seguro que esto tiene que ver con plata. ¿Sabe por qué? Porque no hay fe. Al no haber fe, ellos piensan incredulidad. Y al pensar incredulidad, ellos no pueden creer lo que Dios puede hacer. Por eso hablan como hablaron los que estaban ahí, los parientes de Jesús, los amigos de Jesús, los hermanos de Jesús, los conocidos de Jesús. Por eso muchos pueden llegar a hablar de creer en Dios, pero pocos llegarán a creerle a Dios. Por eso el apóstol Santiago, no hace mucha diferencia entre los demonios y los que creen, porque los demonios también creen y tiemblan. Vamos ya a Santiago capítulo 2, 19 en adelante. Miren, me queda poquitito aquí ya terminando casi. Dime, 10 minutos y termino. No me pido 5 porque no terminan 5, van a faltar 5. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Escucha bien, mire. ¿Tú crees que Dios es uno? Nos está hablando a nosotros. Dice, ¿hacen mal? No, hacen bien, porque tenemos que creer en Dios. Pero tenemos que creerle también a Dios. Son dos cosas. ¿Sí? Porque una fe, creer en Dios, esa fe de la mente. Y creerle a Dios es una fe del corazón. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Alguien quiere tener de socio que él? ¿Cierto que no? Pero dice que él también cree. Tal cual como pregunta Santiago. Dice, se me borró se me cambió el capítulo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Quiénes creen y tiemblan? Los demonios. O sea, si creen ellos y yo creo, ¿cuál es la diferencia? Según yo temo y ellos temen, ¿cuál es la diferencia? Y ahí es donde usted tiene que notar, marcar la diferencia. Ahí es donde usted tiene que subir un poquito su nivel de fe. Porque para eso la fe es para cultivarla y por medio de ella tú y yo alcanzar lo que Dios dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Mire, ahí marcó la diferencia. Mas quieres saber, tú que también crees como los demonios también creen, que lo que ustedes creen, escúchame bien, dice, si no le ponen acción, si ustedes no creen que Dios puede hacer algo a través de su fe, eso no tiene sentido. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. O sea, tú puedes creer, pero si no crees que Dios puede hacer algo, si no le crees a Dios,
De nada nos sirve que creamos en Dios. Se lo repito. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿De qué está hablando? Que usted y yo podemos creer y bien hacemos, dice, porque creemos que Dios es uno. Pero nos coloca una comparación, dice, pero Satanás también cree y tiembla, los demonios de ellos creen. Y tiemblan también, como dices tú, que tiemblas, que temes. Y continúa diciendo, más quieres saber, dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, o sea, que de nada nos sirve creer en Dios si no le creemos a Dios. Porque una cosa es creer y otra cosa es que tú le creas que Dios puede hacer algo. ¿Y cómo tú y yo le creemos que Dios puede hacer algo? A través de nuestra fe, po. Porque si no hay fe, po, hay incredulidad, po. Po. Verso 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Por qué fue justificado? ¿Por qué? Y no dice que fue de fe, no dice que es el padre de la fe. ¿Y por qué fue justificado? Dice, ¿se contradecirá a la Biblia? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Creía en Dios? Sí. ¿Creyó en la promesa que Dios le dio? También, escúcheme bien, ¿cierto que sí? Pero también le creyó a Dios cuando Dios le pidió a su Isaac, a su promesa cuando lo llevó al altar. O sea, no solo creía en Dios, sino que le creía a Dios. Por eso cuando Isaac le pregunta, le dice, Padre mío, ¿y de dónde saldrá el cabrito, el becerrito, lo que vamos a sacrificar? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá, hijo, tranquilo. Cuando sale y deja a los criados con los asnos, le dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. O sea, no solo creía en Dios, sino que le creía a Dios que ese Isaac sería el hijo de la promesa. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Dios pidiéndoselo? Por eso es que hay cosas que usted y yo, escúcheme bien, hay cosas que usted y yo, mientras las adoremos, las tendremos en el lugar que le corresponde a Dios. Dice nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, verso 22. ¿No ves? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Cuántos tienen fe? ¿Qué más tiene que tener usted si tiene fe? ¿No ves que la fe actuó? O sea que cuando usted tiene fe, usted tiene que actuar juntamente con lo que hace, po. Cuando usted dice que tiene fe, escúcheme bien, no se va a notar por lo que usted dice que tiene. Se va a notar por lo que usted hace. ¿No ves? Dice, hey, ¿no se dan cuenta? Que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó. O sea, la obra, ¿qué es lo que hace contigo? Diga conmigo, me da más fe, fortalece más mi fe. Su fe se perfeccionó, ¿por qué? Por las obras. ¿Sí? Mis obras no se perfeccionan por mi fe. La fe es la que se perfecciona cada día a través de que tú y yo cumplamos con lo que Dios nos habla. Por eso la fe del centurión se perfeccionó más cuando dijo, solo di la palabra, y Jesús dijo, wow, wow. Se perfeccionó por las obras, verso 23. Y dice, y se cumplió la escritura. Diga conmigo, y se cumplió la escritura. ¿Cuándo se cumple la palabra en usted? Cuando usted y yo honramos a Dios a través de nuestra fe. Y honrar a Dios a través de nuestra fe no es decirle, Señor, yo tengo fe, sino que es echando fuera la incredulidad. Escúchame bien. Y buscando honrar a Dios a través de esa fe. Honrar a Dios, esa fe tuya siempre te va a llevar a hacer algo, a activar. Porque la fe sin acción, inactiva, la fe sin obra, ¿qué es lo que es? Es muerta, no funciona. Por eso cuando usted es provocado a través de la fe, lo que usted va a recibir va a ser conforme a lo que usted creyó. ¿Me entiende lo que le digo? El centurión, ¿qué fue lo que dijo? Jesús le dijo, vamos a tu casa. No, dijo.
Jesús le dijo, yo entiendo lo que es la obediencia. Sé lo que es la autoridad. Por eso quiero que solo digas la palabra. Y lo que tú digas, como yo también reconozco autoridad, dijo. Estoy sujeto a ella y la reconozco, dijo. Lo que tú digas, eso será lo que va a pasar, dijo. Porque yo cuando le digo a alguien en la autoridad que se me asignó, las cosas ocurren, dijo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Escuche bien. Abraham, ¿qué cosa hizo? Creyó a Dios. Bueno, ahí estamos bien, dice. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le fue contado por justicia? No solo porque creyó, sino que porque no solo porque creyó en Dios, sino que porque le creyó a Dios, dice. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. No creyó en Dios, creyó a Dios. ¿Por qué le fue contado por justicia? No por creer en Dios, sino que porque le creyó a Dios. ¿Cuándo le creyó a Dios? Cuando Dios le dijo, hey, llévame a Isaac y sacrifícalo. ¿Sabe por qué se ve que le creyó? Porque él no dijo, pero si tú dijiste que era mi hijo, si tú dijiste que me lo iba a dar y a través de él iba a tener descendencia. Sino que él dice que partió, escúcheme bien, creía en Dios y le creyó a Dios, partió con su hijo y el hijo le decía, papá, y el cabrito, no, tranquilo hijo, papá, y esto, no, júntate la leña, papá, y esto, no, colócate arriba del mesón, no. Papá, y él seguía creyendo, le seguía creyendo. Por eso cuando levanta el morral, dice, el cuchillo, dice que viene el ángel de Jehová y le habla, hey Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho. Porque Dios ha visto tu corazón. ¿Cuántos creen que Dios ve nuestro corazón? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios por esta palabra está sacando cosas que a lo mejor ni usted sabía que las tenía? ¿Sí? Porque podemos creer en Dios, ¿cierto que sí? Y bien hacemos. Pero otra cosa es creerle a Dios para lo que usted y yo necesitamos de Dios. Póngase de pie, por favor. Se me fue el tiempo. Entonces, ¿alguien necesita algo de Dios? No es al azar. ¿Alguien necesita algo de Dios? No es solo viniendo a la iglesia. ¿Alguien necesita algo de Dios? Es creyéndole a Dios. No solo creer en Dios. Porque si usted y yo creemos solo en Dios, ¿cuál es la diferencia de usted, yo y Satanás? Si él también cree. Y usted se da cuenta que hay Satanás que creen mucho. ¿Dónde está la diferencia? En que el que cree hace como Dios dice. No como quiere, como Dios dice. Por eso dice, Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Dice, hizo lo que él quiso y le fue contado. No, dice, le creyó a Dios. Cuando dice le creyó a Dios, hizo lo que Dios le mandó. Y eso marcó la diferencia. Por eso usted créale a Dios. No solo crea en Dios, sino que créale a Dios. Honra a Dios. Y eso, ¿sabe lo que va a estar sacando? ¿Sabe lo que va a estar haciendo? Maravillando a Dios. Y Dios a usted lo va a honrar. Dios a usted lo va a honrar. ¿Y sabe por qué lo va a honrar? Porque está escrito para los que le honran. Por eso dice que hay cosas que están guardadas para los que le aman. Entonces no se trata solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Creer que su palabra funciona. Creer que su palabra tiene poder. Creer que su presencia, hermano, y el poder de Dios puede cambiar las cosas que usted no puede cambiar a su alrededor. De eso se trata, porque si usted solo cree en Dios, se va a pasar la vida llorando. Pues hay mucha gente que lleva años solo llorando, y todavía no recibe un milagro. 50 años no han recibido una respuesta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que a Dios le impresiona, se lo dije, no es cuánto lloramos, no es cuánto nos quejamos, no es cuántas cosas hacemos, sino que cuánto usted y yo le creemos a Dios. Eso es lo que impresiona a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a la tsunamita? Oh, le dijo, mujer, grande es tu fe. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre? Él fue creyendo de que él tenía su milagro y se lo fue a sacar y se lo sacó. Y Jesús dijo, no, poder salió de mí. El leproso, ¿qué fue lo que dijo? Lo confronta. Literalmente el leproso le dice, yo sé que tú puedes sanarme, pero si yo sé que también que si tú quieres lo vas a hacer. ¿Qué fue lo que provocó en Jesús? Que saliera poder. Si quiero, le dijo, al tiro fue sano. Bartimeo le dijo, hijo de David, ¿qué querés que te haga? Que me recobre la vista. Eso fue.
¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. O sea, Bartimeo le dijo, hey, sí, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre. Listo. ¿Qué necesitó Bartimeo? La palabra. Era ciego, ni lo veía. ¿Qué necesitó el leproso? Sé sano, sí quiero. ¿Qué necesitó la mujer cananea? Ve en paz, hey, tu fe. O sea, necesitamos la palabra, ¿cierto que sí? Y como necesitamos la palabra, necesitamos creer también y esperar lo que necesitamos de ella. Amén. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. ¿Le gustó la palabra? Es una palabra que nos bendice. ¿Sabe por qué? Porque nos entrega diseño. ¿Sí? Nos entrega diseño, principios bíblicos para usted y yo poder alcanzar lo que Dios dice. No lo que, le hablo, es lo que Dios dice. Si usted y yo, escúcheme bien, caminamos conforme a lo que Dios dice, vamos a alcanzar lo que Dios también lo que Dios también quiere manifestar. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos hablas esta noche. Te damos gracias, Dios mío, porque qué grande, qué maravilloso, Señor. Poderoso Dios es todo lo que tú tienes preparado para tus hijos. Padre, qué maravillosa y qué poderosa es tu palabra para nuestras vidas. Padre, cosas tan simples para el hombre natural son tan poderosas, Señor, en el ambiente, en el reino tuyo. Padre, tú nos enseñas, Señor, y nos dices, Dios mío, que no solo hay que creer en ti, sino creer a lo que tú puedes hacer. Creer que tú tienes poder para cambiar, transformar, que tú tienes poder para cortar, libertar, Señor, todo aquello que nos ata, que de alguna forma, Dios mío, el enemigo viene a colocar sobre nuestras vidas. Padre, no solo, Dios mío, permanecer, Señor,